Bienvenidas, bienvenidos al canal de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que le deis me gusta a los vídeos y os suscribáis a este humilde canal. Sin más preámbulos, comienzo. Hablar de la historia de Roma en un vídeo de 15 minutos es demasiado difícil. Tengo un libro de 1500 páginas hablando de la historia de Roma. Tengo otros libros dedicados a Teodosio, por ejemplo, a muchos personajes que han intervenido en la historia de Roma también. Este libro de 1500 páginas te recomienda bibliografía complementaria para extender los estudios. Por eso es dificilísimo en 15 minutos hablar de Roma, porque hay mucho que contar sobre ella. Entonces voy a comenzar por capítulos una serie de vídeos. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1, entre mito y arqueología, los orígenes de Roma hasta la caída de la monarquía, del año 1000 a.C. al 509 a.C., más o menos. Introducción: el problema de los orígenes. La historia de Roma, una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, comienza envuelta en un velo de mitos, tradiciones orales y reelaboraciones literarias. La dificultad principal al abordar sus orígenes reside en la ausencia de testimonios contemporáneos directos. No poseemos crónicas escritas de la Roma primitiva anteriores al siglo III a.C., y los relatos que nos han llegado son obra de autores que escribieron varios siglos después de los hechos, como Tito Livio, Ab Urbe Condita, Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades Romanas, Plutarcos, Vidas Paralelas o Cicerón, de República. Estos textos constituyen fuentes de inestimable valor, pero han de ser leídos con cautela, claro está, pues mezclan tradiciones legendarias, intereses políticos y reconstrucciones a posteriori. A esta dificultad se suma la naturaleza misma de Roma en sus orígenes, un asentamiento que entre los siglos X y VIII a.C. pasó de ser un conjunto de aldeas agrícolas dispersas en torno al río Tíber a consolidarse como una ciudad con estructuras políticas, religiosas y sociales diferenciadas. La arqueología desde el siglo XX ha permitido matizar o incluso cuestionar la veracidad de muchos relatos míticos, confirmando la existencia de ocupaciones humanas en el Palatino y el Foro desde fechas tempranas y mostrando la profunda interacción cultural con etruscos, sabinos y griegos. El objetivo de este capítulo es ofrecer un panorama crítico de los orígenes de Roma hasta la caída de la monarquía, 509 a.C., combinando el análisis de los relatos míticos, la evidencia arqueológica y las interpretaciones de la historiografía moderna. El contexto geográfico y cultural del Lacio. La ubicación de Roma en el centro de la península itálica explica en gran parte su desarrollo posterior. El Lacio, región habitada por pueblos de lengua latina, estaba delimitado al norte por los etruscos, al este por los sabinos y al sur por los pueblos campanos. El río Tíber desempeñaba un papel esencial como vía de comunicación natural, facilitaba los intercambios comerciales y culturales, además de proporcionar un punto de paso estratégico entre Etruria y la Campania.
La Roma primitiva se asentó en torno a 7 colinas: Palatino, Capitolio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Serio y Aventino. Aunque las primeras ocupaciones estables se localizan principalmente en el Palatino y el área del Foro. Estas colinas ofrecían ventajas defensivas naturales y un terreno fértil en sus cercanías, ideal para la agricultura cerealista y la ganadería. Las investigaciones arqueológicas han mostrado que desde el siglo X a.C. existían pequeños asentamientos de cabañas circulares en el Palatino, identificada por los restos de hoyos de poste y materiales cerámicos. Estas aldeas latinas convivían con comunidades sabinas y etruscas, en un contexto de fuerte interacción cultural. Aunque ya he hablado de los mitos fundacionales de Roma en otro vídeo, que lo podéis consultar en mi canal, voy a seguir hablando de ellos. Los mitos fundacionales entre tradición y política. La tradición literaria ofrece varias versiones sobre los orígenes de Roma. Todos cumplen una función legitimadora: explicar el nacimiento de la ciudad como resultado de un destino manifiesto y dotar de prestigio a sus instituciones. Tenemos Enea y la herencia troyana. Según Virgilio, en la Eneida, siglo I a.C., Roma se fundó gracias a Eneas, príncipe troyano que, tras la destrucción de Troya, viajó hasta Italia y se estableció en el Lacio. Su hijo Ascanio fundó Alba Longa, de donde descendían Rómulo y Remo. Este mito, introducido tardíamente en la tradición romana, respondía a la necesidad de vincular Roma con la grandeza mítica de Grecia y Troya, integrando su pasado en la tradición épica mediterránea. Rómulo y Remo, la fundación heroica. El relato más popular, narrado por Livio y Plutarco, Vida de Rómulo, cuenta cómo Rómulo y Remo, hijos de la vestal Rea Silvia y del dios Marte, fueron abandonados en el Tíber y amamantados por una loba. Al crecer decidieron fundar una ciudad, pero una disputa fratricida llevó a Rómulo a matar a Remo y a convertirse en el primer rey de Roma. Este mito refleja la violencia fundacional y legitima el carácter guerrero de Roma, así como el papel central del fratricidio como metáfora de la tensión entre unidad y división. Alba Longa y la continuidad latina. Otra tradición recogida por Dionisio de Halicarnaso sitúa el origen de Roma entre Alba Longa, ciudad madre de las comunidades latinas. Repito esto que no se ha entendido. Otra tradición recogida por Dionisio de Halicarnaso sitúa el origen de Roma en Alba Longa, ciudad madre de las comunidades latinas. Los reyes albanos, descendientes de Eneas, habrían sido los antepasados de Rómulo y Remo. Esta versión reforzaba la identidad latina de Roma, destacando la continuidad cultural con las demás ciudades del Lacio. Los mitos fundacionales deben leerse como construcciones ideológicas que responden a necesidades concretas. Legitimación de la hegemonía romana sobre el Lacio, integración de Roma en el prestigio cultural griego y justificación de su poder militar. Evidencias arqueológicas de la aldea a la ciudad. La arqueología ha transformado nuestra comprensión de la Roma arcaica. Excavaciones en el Palatino han descubierto restos de cabañas circulares datadas hacia el siglo X y
desde el siglo X hasta el siglo VIII a.C., interpretadas como viviendas de los primeros romanos. Una de ellas, llamada tradicionalmente Casa de Rómulo, entrecomillamos esto, claro está, simboliza la pervivencia del mito en la materialidad arqueológica. El Foro Romano en sus orígenes era una zona pantanosa que fue drenada mediante la cloaca máxima en el siglo VI a.C., durante la etapa etrusca. Este proceso permitió convertir el espacio en un centro cívico y religioso, marcando el tránsito de una aldea dispersa a una verdadera ciudad. Asimismo, las necrópolis del Esquilino y del Quirinal han revelado enterramientos de los siglos IX al VIII a.C., que muestran diferencias de estatus social en los ajuares, indicando la existencia de jerarquía desde fechas tempranas. La monarquía romana, tradición y crítica histórica. La tradición afirma que Roma fue gobernada por siete reyes desde su fundación, 753 a.C., hasta la instauración de la República, 509 a.C. Estos monarcas se dividen en tres grupos: reyes latinos, sabinos y etruscos. Reyes latinos: Rómulo, 753 al 716 a.C., fundador de la ciudad, creador de las primeras instituciones, senado, legiones, curias. Su reinado simboliza la etapa heroica. Numa Pompilio, 716 al 673 a.C., de origen sabino. Según algunos, instauró instituciones religiosas como el Colegio de los Pontífices y el calendario. Representa la organización religiosa frente a la violencia inicial. Reyes sabinos: Tulo Hostilio, 673 al 642 a.C., asociado a la expansión militar y a la destrucción de Alba Longa. Su reinado enfatiza el carácter bélico. Anco Marcio, 642 al 617 a.C., se le atribuye la construcción del puerto de Ostia y el fortalecimiento de las instituciones jurídicas. Perdón porque se me agolpan las palabras, porque no quiero que el vídeo sea muy extenso. Reyes etruscos: Tarquinio Prisco, 616 al 578 a.C. 578 a.C. introdujo influencias etruscas en arquitectura y religión. Se le atribuye la construcción del Circo Máximo. Servio Tulio, 578 al 535 a.C., reformó el sistema censitario y organizó la sociedad por clases. Promovió la expansión urbana con murallas. Tarquino el Soberbio, 535 al 509 a.C., último rey, cuyo gobierno despótico y la violación de Lucrecia por su hijo Sexto Tarquinio, según la tradición, provocaron la revuelta que instauró la República. La historiosidad de estos reyes es discutida. Repito esto, la historiosidad de estos reyes es discutida. La mayoría de los estudiosos, Cornell, Forster, coincide en que los relatos combinan personajes reales con construcciones míticas que explican procesos históricos: urbanización, contacto con Etruria, consolidación de instituciones religiosas y jurídicas. Sociedad e instituciones de la Roma regia: patricios, plebeyos y clientela. La sociedad romana estaba dividida en patricios, familias aristocráticas con privilegios políticos y religiosos, y plebeyos, población común sin acceso a ciertos cargos. La clientela, relación de dependencia entre patronos, patricios y clientes plebeyos, era un mecanismo fundamental de cohesión social. El Senado
el Senado y las asambleas. El rey compartía el poder con el Senado, consejo de ancianos pertenecientes a las familias patricias, y con las asambleas populares, comitia curiata, que tenía funciones limitadas. Esto refleja un sistema mixto, donde la monarquía no era absoluta sino medida por instituciones aristocráticas. Religión y poder. La religión ocupaba un lugar central. El rey era al mismo tiempo líder político, militar y sacerdote supremo. Las instituciones religiosas fundadas por Numa Pompilio y Servio Tulio aseguraban el control ideológico sobre la población. La caída de la monarquía, 509 a.C. La tradición relata que la violación de Lucrecia por Sexto Tarquinio, hijo del último rey, provocó una revuelta liderada por Lucio Junio Bruto, que expulsó a la dinastía tarquinia y fundó la república. Este relato, narrado por Livio, tiene claras resonancias morales. El abuso monárquico justifica la instauración de un sistema republicano basado en magistraturas anuales y el rechazo de la tiranía. La historiografía moderna interpreta este acontecimiento como el resultado de tensiones sociales y políticas más complejas. La creciente aristocracia patricia buscaba limitar el poder real y controlar las instituciones. La creciente aristocracia patricia buscaba limitar el poder real y controlar las instituciones. Además, la presión etrusca en el Lacio pudo haber acelerado la ruptura. Conclusiones: mito, arqueología e historia. El estudio de la Roma monárquica muestra la dificultad de separar mito e historia, mientras las fuentes literarias presentan una narración lineal y ejemplarizante. La arqueología revela un proceso gradual de urbanización, jerarquización social y contacto cultural con los pueblos vecinos. La monarquía, tal como se describe en Livio, es más un reflejo ideológico que una reconstrucción histórica fiel. La clave está en entender que los mitos fundacionales no son mentiras, sino narrativas políticas que explicaban y legitimaban el poder romano. La combinación de tradición y evidencia material permite aproximarse a una Roma que en sus orígenes fue un mosaico de influencias latinas, sabinas y etruscas, transformada en ciudad gracias a un proceso de integración cultural y de lucha social. Al final se me ha hecho el vídeo demasiado largo, aunque he ido de bastante rápido, pero con muchas equivocaciones en mis palabras. Un saludo y que os vaya todo muy bien.